La ciudad de Tenoch, México, Tenochtitlan o México Tenochtitlan, es el nombre de la ciudad capital de la antigua civilización e imperio mexica, la cual fue conquistada por los españoles el 13 de agosto de 1521. Recientemente fueron conmemorados los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Y aunque solemos conocer bastante y sentirnos orgullosos de la cultura mexica, una realidad es que sabemos muy poco acerca de la gran Tenochtitlan. Y es justamente esto lo que nos reúne aquí hoy, pues a pesar de que Tenochtitlan goza de buena fama entre las ciudades más conocidas de la historia, realmente sabemos poco de esta misteriosa ciudad, que a más de 5 siglos y enterrada bajo la actual Ciudad de México, continúa sorprendiendo a propios y extraños. Es por ello que hoy nos aventuraremos en un viaje para descubrir algunos datos y curiosidades que deberías conocer sobre la gran ciudad de México Tenochtitlan. Algo extraño es que Tenochtitlan y sus habitantes contaron con varios nombres durante su existencia, siendo llamada primero Cuaumixtitlán, que en español significa águila entre las nubes. Posteriormente al triunfo de la rebelión indígena de la Triple Alianza, la ciudad cambió de nombre por Tenochtitlan, en honor al último Cuauhtlatoani, Tenoch. Ahora, respecto a las palabras México y mexicanos, muchos difieren sobre su origen, pero más allá del tradicional significado nacionalista y etnocentrista, existe una posibilidad de que la palabra México proviniera del nombre de un sacerdote o antiguo líder azteca, el cual, según algunas interpretaciones, se podría entender como Meshi o Mexictli, por lo que la palabra México significaría el lugar de Meshi. Por otra parte, los mexicas serían conocidos primero como Mexitin y posteriormente como Mexicatl o Mexica, para finalmente ser llamados mexicanos a la llegada de los conquistadores. Tenochtitlan se dividía en al menos 4 sectores, que a su vez podían estar divididos en 5 barrios, calpulis o unidades familiares y comunales. Cada zona podía estar habitada y organizada según el rango social y oficios que se desempeñaran. Asimismo, estos calpulis podían considerarse como una versión miniatura de la misma Tenochtitlan, con un pequeño templo o plaza al centro de los mismos. Y esta forma de organización era tan común que después de la conquista y aún en nuestros días, algunos pueblos originarios mantienen una estructura comunal similar a los antiguos calpulis. Tenochtitlan llegó a ser mucho más grande en extensión y número de habitantes que gran parte de las ciudades importantes de la Europa del siglo XVI. Pero a diferencia de sus contrapartes del Viejo Mundo, Tenochtitlan tuvo un crecimiento casi repentino, pues en menos de 200 años creció tanto que superaban tamaño a ciudades mucho más antiguas como Londres, Roma o la misma Sevilla en España. La capital mexica era una ciudad estrictamente organizada y planeada, y ambos factores permitieron que Tenochtitlan pudiese albergar a miles de habitantes, distribuidos en cientos de islas artificiales sobre las que se levantaba la ciudad. Así pues, algunas estimaciones varían en cuanto al número de habitantes que pudo mantener la ciudad, pues algunas cifras oscilan entre los 80.000 y los 750.000 habitantes. Sin embargo, el número más aceptado estima la cantidad de 250.000 habitantes a la llegada de los españoles, esto en el siglo XVI. Como es conocido, la educación en Tenochtitlan era obligatoria, y para ello contaban con al menos 3 tipos de escuelas, siendo la más importante el Calmecac, o Escuela de Preparación de la Clase Noble, institución en donde se aprendía cultura, religión, comercio y leyes, así como preparación para altos puestos militares. Al Calmecac le seguía el Telpochcali, o Escuela para la Población General, lugar en donde se aprendían aspectos básicos de la cultura mexica, el ejército y oficios varios. Y finalmente se encontraba el Cuicacalco, o lugar en donde los mexicas se especializaban en aprender sobre las artes y la música. Si eran tantos habitantes,
¿Cómo es que podían vivir en un espacio tan reducido como una isla en un lago? Si bien el islote en el que se asentaron los primeros mexicas era un área pequeña en la que difícilmente podían obtener lo necesario para alimentarse y vivir, los mexicas, en lugar de importar sus alimentos o mudar Tenochtitlan a tierra firme, resolvieron la falta de espacio a través de un avanzado sistema de islas artificiales llamadas chinampas, las cuales consistían en estacas o varas de madera de hasta 2 metros, clavadas al lecho de los lagos y en forma de canastilla. Esta estructura era rellenada con materia orgánica y lodo del lago, hasta poder crear una superficie sólida en la que se pudiera sembrar o construir, finalizando el proceso con el cultivo de árboles a las orillas como el ahuejote, los cuales servían como un sistema de anclaje y protección a estas islas artificiales. Este sistema, único en el mundo, era tan eficiente que una sola chinampa podía producir hasta 7 cosechas al año. Asimismo, cuando la expansión urbana lo demandaba, las chinampas proporcionaban un suelo estable en el cual construir. Actualmente las chinampas son consideradas uno de los sistemas más avanzados y eficientes de producción de alimentos en el mundo. E irónicamente, también es un sistema que está en riesgo de desaparecer. El agua es una de las principales carencias en la Ciudad de México actual. Y algo similar ocurría en la Gran Tenochtitlan, pues a pesar de que la ciudad se hallaba rodeada de lagos, la salinidad del lago de Texcoco dificultaba el aprovechamiento del agua, a la vez que suponía una amenaza por las posibles inundaciones en tiempos de lluvia. Para resolver esto, los mexicas idearon un avanzado sistema de diques, calzadas y acueductos. Así, mientras construcciones como el Albarradón de Nezahualcóyotl separaban el agua dulce de ríos y lagos como el de Xochimilco de las aguas salobres del lago de Texcoco, también servían como un sistema para regular el nivel del agua en los lagos. Por otra parte, acueductos como los de Coyoacán o Chapultepec proveían de agua pura para el consumo humano, misma que se distribuía a la población en fuentes públicas, o bien era llevada por cántaros en canoas directo hasta las chinampas habitadas, en donde los tenochcas podrían comprar el vital líquido. Otro de los grandes problemas que enfrenta la Ciudad de México de nuestros días es el hundimiento, debido principalmente al tipo de suelo arcilloso y a la sobreexplotación del agua del subsuelo, hechos que hacen que la ciudad se hunda al menos 40 centímetros cada año, lo que provoca continuos desperfectos a la infraestructura urbana. Sin embargo, esto era totalmente distinto en Tenochtitlan, pues además de que en la era mexica el suelo conservaba sus características hídricas, los tenochcas lograron construir una ciudad de edificios pesados en suelos lodosos e inestables. Todo a través de un sistema de estacas de árboles enterradas en la base de los templos, sistema único en Mesoamérica. Y era tan eficiente y avanzado que pudo mantener estable y sin hundimientos al Templo Mayor de Tenochtitlan, estructura que según cálculos actuales pudo alcanzar un peso entre las 50,000 y 150,000 toneladas. Los mexicas perfeccionaron tanto su sistema de construcción a un punto en el que los mismos conquistadores españoles quedaron asombrados por la simetría y perfección del recinto sagrado de Tenochtitlan, al que comparaban con ciudades como Roma o Constantinopla. La vía pública de Tenochtitlan era de 2 tipos, terrestre y acuática, y para poder transportarse, la ciudad contaba con calles empedradas o de tierra apisonada, y también disponía de al menos 5 calzadas de varios kilómetros de largo y de 7 a 20 metros de ancho, las cuales comunicaban a la ciudad con tierra firme. Y de estos caminos se destacaban las calzadas de Iztapalapa, Tacuba y Tepeyacac. Asimismo, las calzadas contaban con puentes levadizos que permitían el paso de canoas, las cuales navegaban por miles los cientos de canales que atravesaban toda la ciudad, al igual que lo hacen los automóviles en la Ciudad de México de nuestros días. Mientras en el México actual tenemos a personajes como Don Vergas o ciudades mal planeadas, en Tenochtitlan la planeación urbana era una prioridad, tanto que contaban con sus propios urbanistas conocidos como Calmimilócatl.
quienes supervisaban que nadie se pasara de listo e invadiera los espacios públicos y de tránsito de canoas o peatonales, así como también supervisaban todo proyecto urbano para evitar que la ciudad perdiera su simetría. Defecar y orinar son aspectos fundamentales de todo ser humano, y con tanta gente y agua rodeándola, uno podría pensar que Tenochtitlan era una ciudad sucia y maloliente. Pero la realidad es que la ciudad mexica contaba con una gran cantidad de sanitarios públicos en plazas, viviendas y en las calles de la ciudad. Asimismo, al menos 1 millar de personas se encargaban del mantenimiento y limpieza de estos sanitarios públicos, o bien del barrido de espacios públicos como calles y plazas. Y por su parte, los desechos humanos, así como otros residuos orgánicos, eran recolectados y usados como abono en las chinampas. En Tenochtitlan, nada se desperdiciaba. Cuando los españoles avistaron Tenochtitlan desde lo lejos, muchos de ellos creyeron que se trataba de una ciudad cubierta de plata o incluso una visión. Y no es para menos, pues la gran mayoría de las viviendas, calzadas y los 78 templos que conformaban el recinto ceremonial se hallaban cubiertos de una capa de cal, la cual, con la luz solar, debió provocar un brillo tan impresionante que a la distancia daba la impresión de estar cubierta por un metal precioso. En el siglo XVI, cuando caía la noche, mientras muchas ciudades europeas quedaban en penumbras, Tenochtitlan era una de las pocas ciudades de la época que permanecía iluminada por un servicio de alumbrado público. En este caso, gracias a una serie de antorchas alimentadas por los residuos de la ciudad, colocadas estratégicamente en templos y puntos de interés. ¿Te imaginas el espectáculo nocturno con el juego de luces y agua? Tenochtitlan tuvo una ciudad hermana conocida como Tlatelolco, con una organización bastante similar a la capital mexica, o al menos bastante parecida en su área ceremonial. Pero Tlatelolco era también el mercado más grande de Mesoamérica, lugar en donde se ofertaban todo tipo de artículos de uso común e inclusive prendas finas y joyas de uso exclusivo para las élites. Sin embargo, Tlatelolco fue fundada aproximadamente en 1337, 13 años después de Tenochtitlan, y durante mucho tiempo fue una ciudad rival e independiente de la capital mexica, hasta que en 1473 fue conquistada por los tenochcas y anexada como uno de los sectores de Tenochtitlan. Se suele decir que la caída de México Tenochtitlan ocurrió el 13 de agosto de 1521, pero la realidad es que Tenochtitlan había caído en poder de los españoles y sus aliados desde mediados de julio de aquel año, siendo la ciudad de Tlatelolco el último bastión en donde los mexicas continuaban dando resistencia. Incluso se dice que los mexicas y los tlatelolcas tuvieron serias diferencias en los últimos días de la defensa de Tlatelolco, pues los tlatelolcas tildaban de cobardes e inútiles a los mexicas por no haber logrado defender a Tenochtitlan. Sea como sea, el 13 de agosto de 1521 fue capturado Cuauhtémoc, tlatoani de ambas ciudades, por lo que este día realmente representó la caída del Imperio Mexica, y con él todo el poderío e influencia de Tenochtitlan y Tlatelolco. La Ciudad de México Tenochtitlan representa una de las pocas cosas en las que, a pesar de saber mucho, pareciera también que sabemos absolutamente nada de ella. Pues aunque contamos con múltiples vestigios arqueológicos de la cultura mexica, la destrucción de Tenochtitlan a manos de los conquistadores y sus aliados indígenas supuso la pérdida casi total de una de las ciudades más bellas que la humanidad haya construido jamás. Ciudad que, a pesar de pertenecer a una época, entre comillas, primitiva, me atrevería a decir superaba con creces la organización, manejo de recursos, planeación y belleza de muchas ciudades mexicanas actuales, y aún más de muchas ciudades del mundo de nuestros días. Pero lo hecho está, y lo mejor que podemos hacer es aprender de los vestigios mexicas que aún tenemos, y de otros que de vez en cuando aparecen escondidos bajo una alcantarilla del centro histórico de la Ciudad de México.
Y por supuesto trabajar para conservar las costumbres que aún le sobreviven a los llamados ingenieros de las Américas. ¿Quién sabe? Quizá algo de la antigua Tenochtitlán nos podría ayudar a resolver problemas de un futuro que aún no tenemos tan claro. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que en tanto dure el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.